Hola a todos, bienvenidos a este segundo vídeo del curso de Arduino, donde haremos un ejercicio práctico previo a un tercer vídeo donde ya expliquemos alguna cosa ya más específica de variables que utilizaremos en los programas. Pero he querido hacer este vídeo para que empecemos a ver y a tocar y a entender qué es esto de programación con Arduino y a ver qué tipo de programas podemos crear. Bueno, pues he conectado el USB a la placa de Arduino y lo que voy a hacer es conectar ahora el USB al ordenador. Cuando lo conecte vais a ver que la placa va a ser alimentada mediante el USB y que algunos de sus LEDs pues, van a comenzar a lucir. ¿Vale? Y si os dais cuenta, pues tenemos ahí, ya está el LED, está encendido de forma continua, el LED que está vinculado al pin 13, que es el que está aquí serigrafiado como L, ¿vale? Está luciendo de forma continua, y este que sería el LED de power de la placa. Entonces ahora vamos a crear el programa para que ese LED parpadee y vamos a ver cómo evidentemente va a modificar su comportamiento. Bueno, si abrimos el IDE de Arduino, lo que nos vamos a encontrar es una ventana inicial en blanco donde nos va a permitir ya crear nuestro código. Lo primero que tenemos que hacer cuando iniciamos un programa es seleccionar el tipo de placa que vamos a utilizar. En este caso, como ya hemos comentado en la introducción, vamos a utilizar un Arduino Uno. Entonces, ahora mismo el programa ya sabe que la placa es un Arduino Uno, pero hay que indicarle también el puerto, ¿vale? En este caso, vemos que está en el puerto 5. ¿Vale? Yo tengo la placa conectada al ordenador mediante el USB y aquí me está marcando que es el puerto 5, el COM5. Seleccionamos el puerto y como vamos a ver, pues ya está seleccionado tanto placa como puerto. ¿Vale? Y en principio, con esto ya tendríamos configurado nuestra placa para cargar el programa. Bueno, pues uno de los ejemplos más utilizados para comprobar que una placa funciona bien, para ver que existe comunicación y para iniciar una explicación de Arduino, como es nuestro caso, pues puede ser el ejemplo de Blink, que lo que se hace es hacer parpadear el LED que tiene incluida la placa de Arduino por defecto. Bueno, Arduino tiene un LED integrado en la placa que está vinculado al pin 13 digital. Entonces, si nosotros vamos aquí a archivo ejemplos, en los ejemplos básicos tenemos Blink. Entonces se nos abre una nueva ventana y como vamos a ver, el programa es muy sencillo. En Arduino, al final el código es una adaptación del lenguaje de programación C. Por lo tanto, si sabéis programar en C, os va a ser muy sencillo programar en Arduino. Y si no sabéis programar en C, pues bueno, no os preocupéis porque vais a ver que es muy sencillo. Para poner comentarios en un código de Arduino, ¿vale? Os empiezo a explicar algunas cosas. Para poner comentarios, si queremos comentar, por ejemplo, poner un texto, como es este caso, que esto es un comentario, es decir, esto no son instrucciones de código. Cuando le demos a ejecutar el código, estas líneas las va a ignorar y no las va a compilar. Para poner un comentario lo que hacemos es poner barra y asterisco y todo lo que siga a esta orden va a quedar comentado. Para acabar el comentario ponemos asterisco y barra, ¿vale? Entonces todo lo que hay entre esto y esto es un comentario que en este caso nos está explicando un poco cómo funciona este programita y que no va a compilar cuando nosotros le demos a subir o a verificar. Los programas de Arduino van a tener siempre una estructura muy parecida, es decir, siempre vamos a tener una función setup y una función loop. La función setup solamente se ejecuta una vez al inicio del programa, es decir, cuando Arduino es alimentado se comienza a leer instrucciones, pero la función setup solo se ejecuta una única vez. Cuando entramos en la función loop, aquí sí, esto va a estar continuamente haciendo ciclos durante todo el transcurso del programa. Podremos tener además funciones externas que hagan diferentes operaciones y que llamemos desde loop, pero loop siempre será nuestra función donde pondremos el grueso de nuestro código. En este caso vamos a explicar simplemente un poco el código.
para que sepamos por dónde comenzar, y en posteriores ejemplos ya comenzaré a hablar de tipos de variables y de cómo tenemos que definir cada una de ellas. Para el ejemplo de Blink, lo primero que hacemos en la función setup es definir el LED de la placa como salida, ¿vale? Definimos con pinMode. pinMode lo que hace es el modo en el que va a estar definido un determinado pin como output. Output es salida. Por lo tanto, el LED que hay integrado en la placa va a ser una salida. Si pusiésemos aquí pin 13, pues también funcionaría, porque como os digo, el pin 13 está vinculado con el LED que hay incluido en la placa. ¿Vale? Entonces, cuando inicie Arduino, va a saber que el pin 13 o el LED que está incluido en la placa es una salida. Y lo que conseguimos con esto es pues que el microcontrolador configure ese pin como salida y ahora podamos escribir valores en esa salida. Comenzamos el loop diciéndole que escriba en el LED un valor alto, es decir, que encienda el LED con digital write. Le damos una temporización de 1 segundo o 1000 milisegundos, ¿vale? La función delay funciona con milisegundos, por lo tanto 1000 milisegundos, 1 segundo. Y volvemos a escribir en el LED un valor esta vez bajo, con lo que vamos a conseguir que se apague. Y volvemos a esperar otro segundo. Como esta función se está repitiendo, como este trozo de programa que está dentro del loop se está repitiendo todo el rato, pues lo que vamos a conseguir es que el LED se encienda, espere un segundo, que el LED se apague, espere un segundo, que el LED se encienda, espere un segundo. Es decir, esto va a estar todo el rato haciendo un ciclo. Pero como os decía, la función setup solo se ejecutará al principio y aquí pues lo que hemos dicho es decirle que este pin es una salida. Esto en esencia es un programa muy básico, pero nos va a servir para ver ya algo físico y ver cómo se empieza a programar en Arduino. Bueno, pues con nuestra placa seleccionada y nuestro puerto seleccionado, lo que vamos a hacer ahora es compilar este programa, ¿vale? Podemos verificarlo y lo que vamos a hacer cuando verificamos el programa es comprobar que no tiene ningún fallo y que va a ser posible su carga en la placa de Arduino. Ahora lo que está haciendo el programa es transformar este código que hemos escrito en C a las instrucciones que pueda interpretar nuestro microcontrolador. Vemos que ya se ha compilado, nos pone que ya ha acabado y nos dice que el sketch, ¿vale? El programa, utiliza el 2% del espacio de almacenamiento. Es decir, que prácticamente estas líneas de código no nos van a ocupar nada. Y aquí, bueno, pues nos da una serie de información del el porcentaje de memoria que utilizan las variables. Esto, cuando hagamos proyectos más grandes, pues será algo que hay que controlar para no quedarnos sin memoria en la placa. Bueno, pues vemos que compila, ¿vale? Si no hubiese compilado aquí saldrían errores y veríamos que algo está mal. Por ejemplo, si yo al final de una instrucción le quito este punto y coma y le doy a verificar, ¿vale? Pues nos está diciendo que espera un punto y coma detrás de esta instrucción. Entonces, pues no nos dejaría cargar el programa. Si yo lo vuelvo a poner, esto compila ya y no hay ningún problema. Entonces, con la placa conectada, como está ahora mismo, y bien seleccionada, con nuestro programa que sabemos que funciona, le damos a subir. Le damos a subir y como vais a ver, empiezan a parpadear los LEDs de comunicación TX y RX y ya está cargado nuestro código. Como veis, el LED integrado en placa L está parpadeando un segundo encendido y un segundo apagado. Si yo ahora lo que hago es cambiar aquí los tiempos, ¿vale? Aquí le pongo 100 y aquí le pongo 2000, aquí estará 100 milisegundos encendido y 2 segundos apagado. Vuelvo a cargar el programa y vemos que aquí está comunicando, se carga el programa, está 2 segundos apagado y parpadea 100 milisegundos. Entonces, con este ejemplo ya hemos visto cómo comunicar Arduino con el ordenador, cómo cargar un programa y algunas instrucciones básicas
sobre la estructura de un código en Arduino. Continuaremos en el siguiente vídeo viendo algunos ejemplos un poco más complejos y explicando algo más sobre entradas y salidas digitales, analógicas y funciones que podemos utilizar en la definición de variables.